¿correcto? Ese es el área de acero. Se supone que el área transversal, ¿correcto? Un área transversal de acero que se está graficando ahí, o que está dentro de esa sección de concreto de B por D, ¿correcto? Y esta profundidad es el famoso eje neutro o la profundidad compresión. Ahí, ¿correcto? Ahí nosotros, esa profundidad separa lo que está comprimido de lo que está traccionado. Lo que está encima está comprimido, son las deformaciones del concreto, de cada fibra del concreto, y la parte inferior es las deformaciones de cada línea de varillas de acero. En este caso tenemos solamente una línea de varillas que es el ES. ¿Correcto? Esa es la deformación unitaria de esa línea de acero llamado AS. ¿Correcto? De las áreas de acero AS. Luego, debemos graficar o esquematizar los esfuerzos. Creo que esto lo voy a poner por abajo o más arribita para que se vea bien. Correcto, acá voy a poner, estos son deformaciones. Por acá voy a graficar los esfuerzos. ¿Correcto? Así está. Nuevamente hago una línea. Y grafico los esfuerzos. Ahora, en los esfuerzos, si bien es cierto que yo puedo indicar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? En toda esta profundidad C está un esfuerzo a compresión siempre. ¿Correcto? Pero para el cálculo de diseño por resistencia, nosotros consideramos un bloque un poquito más pequeño. ¿Correcto? Un poquito más pequeño para el esfuerzo del concreto principalmente. ¿Correcto? Y ese es el llamado el bloque en compresión de Whitney, ¿correcto? Donde este valor es 0.85 de F'C y donde este valor de acá, esta profundidad del bloque en compresión, ¿correcto? Llamado A. Luego vamos a ver cómo se calcula. Entonces, eso es el esfuerzo en la parte en compresión, ¿correcto? Ya está. Y por acá voy a tener un esfuerzo de tracción del acero, ¿correcto? De tracción del acero. Y acá algo muy particular. En el acero vamos a trabajar con por ejemplo, ¿no? Nosotros teníamos acá, si mostramos esto de acá, ¿no? Las propiedades de los materiales, decimos, mira cómo es la curva de esfuerzo de formación del acero, ¿no? Tiene sus cositas por acá, sus curvitas. Lo que nosotros vamos a calcular o vamos a trabajar va a ser con un gráfico bilineal, por así decirlo, de la siguiente manera. Yo voy a trabajar que el acero va a ser así. Esto es S, esto es Fs y esto va a estar así. ¿Correcto? Así. Bilineal, más o menos, por así decirlo, ¿no? Donde esto es EI y esto es FI. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Cuando mis deformaciones en el acero sean mayores a EI, el esfuerzo en el acero va a ser el esfuerzo de fluencia, o sea, 4.200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y allí va a ser 0.0021. ¿Correcto? No, eso voy a manejar. Si mis esfuerzos en el acero, perdón, si mis deformaciones unitarias en el acero, el ES, es menor que 0.0021, entonces mi esfuerzo en el acero va a ser menor también. ¿Correcto? Con esto ya lo podemos calcular. Esta es una recta, con eso se puede calcular.
Pero si es mayor que 0,021, automáticamente toma el valor de el esfuerzo de fluencia, o el módulo de fluencia, que es 4.200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Correcto? Esa va a ser la forma de cómo nosotros calculemos los esfuerzos en el acero. ¿Está? ¿Qué más? Nos faltan las fuerzas. ¿Está? Hacemos la misma línea. ¿Correcto? Y decimos, ok, este es un bloque de esfuerzo rectangular, sí, va acá. Si esto yo lo veo, digamos, en 3D, sería lo siguiente. Más o menos para que se pueda entender eso, porque a veces, muchas veces no logran entender qué es ese bloque de esfuerzos. Ya, ahí está mi sección en 3D. Correcto. Todo esto es concreto, ¿no? Ahí está, todo esto es mi sección. Una parte de la sección que yo estoy cortando, yo quiero ver una parte. Correcto. Ya, esta es la sección que se está cortando, que se está viendo ahí. Ya está. ¿Qué más? Lo siguiente, ¿no? Por acá hay esta profundidad A, en realidad viene a ser una profundidad por acá. Una profundidad A. ¿Correcto? Este es mi bloque de Whitney de compresión. ¿Correcto? Entonces, ese va a ser, esta parte va a estar en la compresión, ¿correcto? Ya está, en mi bloque de Whitney para la compresión. Ya está. Y esos esfuerzos obviamente lo están comprimiendo. Eso se llama un bloque en compresión, pues, ¿no? Y más o menos van a estar así. Ese es el famoso bloque rectangular. ¿Correcto? Eso está así. Y por acá así. ¿Correcto? Así. Bloque en compresión. Se puede, digamos, digerir eso, ¿está bien? ¿Se puede ver esto? Esto de acá, por ejemplo, sería el 0,85 de F'C. ¿Correcto? Esta longitud de acá no es más que el ancho de la viga, o sea, B. ¿Correcto? Y yo de eso, por ejemplo, puedo sacar, eso es un volumen de esfuerzos, ¿verdad? Si yo quiero sacar el área, perdón, la fuerza equivalente que genera ese volumen de esfuerzo, simplemente es el cálculo del volumen, ¿no? Entonces, la fuerza equivalente va a ser igual a 0,85 F'C por A por B, el volumen. Y esto viene a ser la compresión del concreto, ¿correcto? Una fuerza que está en el centro de gravedad de ese volumen. Por tanto, cae a la mitad del valor de A. Entonces, esto va a estar así. Bueno, de vista lateral, pues, ¿no? Donde esto es A medios, ¿correcto? Esa parte se logró entender. ¿Estamos bien hasta ahí? A ver, me indican, por favor, capaz deba explicar algo más. Debajo del acero, ¿usted se refiere por acá? ¿A eso se refiere?
Ya, lo que pasa es que ese es el recubrimiento. Se supone que esa parte, se supone en realidad que toda la parte que está debajo del C ya no trabaja. ¿Por qué? Se supone que esa parte está a tracción. Y nosotros para el cálculo, para diseño de concreto, suponemos que toda sección, toda área de concreto, toda sección de concreto que está a tracción, simplemente no trabaja. ¿Correcto? Entonces, prácticamente eso no lo tocamos porque para nosotros, para diseñar, no existe. No aporta en nada, no suma en nada. El valor de A, claro, se puede calcular, así es. El valor de A lo vamos a calcular. Correcto, lo vamos a calcular. ¿Alguna consulta adicional? Correcto, entonces vamos a proseguir. Vamos a proseguir. Ya está. Entonces, ya tenemos el CC, ¿no? La compresión, el valor de la fuerza de compresión del concreto. Y por acá tendríamos la fuerza de tracción del acero. ¿Correcto? La fuerza de tracción del acero. Ya está. Entonces, eso van a ser los, digamos, los tres diagramas que vamos a ir manejando para el diseño de una sección de concreto. ¿Correcto? Entonces, si esto ha quedado claro, vamos a ir al parte del, digamos, ya están hechos los diagramas, pero de los diagramas vamos a calcular algunas cositas todavía. ¿Correcto? Como por ejemplo lo siguiente. Primero, en las deformaciones unitarias, yo puedo hacer acá no sé, teorema de Tales o teorema o proporciones, ¿correcto? Yo puedo calcular esto de acá, por ejemplo, esto es D menos C. Por tanto, yo puedo decir, ¿no? El SU, que es 0.003, SU es AC, así como ES es AD menos C. Ya está, ya tengo una relación por ahí muy, muy importante. Ya está. ¿Qué más? Podemos, por ejemplo, en las fuerzas decir el T. Además, eso. Las fuerzas, recuerden que tienen que estar en equilibrio. Eso es muy importante. ¿Correcto? Eso es importantísimo. Tienen que estar en equilibrio. Por tanto, acá se tiene que dar el equilibrio. Por tanto, ¿qué tenemos qué calculamos ahí? Que CC, o sea, la compresión del concreto va a ser igual a la tracción TS, ¿no? TS vamos a poner del acero. Ya está. Esa es otra, digamos, otra ecuación muy importante. Otro, por ejemplo, que podemos calcular acá es lo siguiente, ¿no? La fuerza de tracción no es más que el área del acero por su esfuerzo del acero. ¿Correcto? Así tal cual. Y donde, además, el CC ya sabemos que es 0.85 F'C por A por B. ¿Correcto? Ahora, el valor de A. El valor de A es un valor experimental, ¿correcto? Es un valor experimental que depende del valor del F'C y depende del valor de C, de la siguiente manera. El valor de A es igual a beta 1 por C, donde beta 1 depende del F'C. ¿Correcto? Depende del F'C. De esta manera, ¿correcto? De la siguiente manera. Así, el beta 1 es un coeficiente de reducción para el bloque de Whitney, ¿correcto? O sea, el bloque de Whitney lo que hace es reducir un poquito el C, ¿correcto? Y con eso calcula su bloque de Whitney, ¿no? Y tiene la siguiente expresión, ¿no? Que depende del F'C, ¿correcto? Que depende del F'C.
Ya está. Estas son los bloques, estas son las, digamos, los diagramas que hemos hecho nosotros, que hemos calculado, ¿correcto? Y de esto vamos a nosotros calcular un momento, ¿correcto? Un momento. Vamos a un momento nominal, ¿verdad? Un momento nominal. Entonces acá, en esta sección que aún no, bueno, por acá no nos alcanzó el espacio por ese lado, teníamos nosotros ¿no? La compresión del concreto, esto es a medios, y por acá teníamos nosotros la tracción del acero, ¿correcto? La tracción del acero. Y además teníamos que todo esto, desde la fibra más comprimida hasta el TS es el famoso D, ¿no? Peralte efectivo. ¿Correcto? Por tanto, yo puedo conocer más o menos cuánto es esto. Bueno, esto es D menos A medios, ¿correcto? Ahora, ese par genera un momento, ¿correcto? Ese par genera un momento que yo no lo, digamos, yo lo puedo calcular en realidad. ¿Cómo yo calculo ese momento? Simplemente tomo momentos en un punto cualquiera. En este caso, digamos que yo tomo momentos con respecto a este acá, al CC. Por tanto, digo, el momento que se genera debido a esa fuerza de compresión y debido a esa fuerza de atracción es un llamado momento nominal de la sección, va a ser igual a TS por D menos A medios. ¿Correcto? TS por D menos A medios. ¿Correcto? TS por D menos A medios. Y este es el momento nominal de una sección. ¿Correcto? De una sección. ¿Qué más? Esto tenemos algo más acá. Tenemos lo siguiente. SU entre C, para calcular eso. S entre D menos C. Luego que tenemos TS es igual a SFS. Perdón, TS. Y acá algo particular, ¿no? Digamos, debe pasar lo siguiente. Cuando uno diseña una sección de concreto, para que el diseño sea adecuado, sea óptimo, el acero tiene que fluir, ¿correcto? El acero tiene que fluir. Eso conlleva a que el valor de Fs sea el valor de Fy. ¿Correcto? Eso pasa cuando una sección está bien diseñada, ¿correcto? El acero fluye y pasa lo siguiente, ¿no? ¿Correcto? ASFY. Eso es lo que pasa. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir que el valor de ES es mayor que el EI. ¿Correcto? Eso es lo que quiere decir eso. El valor de ES es mayor que el valor de EI. Y debería ser mucho mayor que EI. ¿Correcto? Por tanto, el valor del momento es igual a AS FI por D menos A medios. Bueno, eso sería el momento nominal resistente de esa sección. ¿Correcto? Momento nominal resistente de esa sección. Es el momento que origina esa sección debido a esas varillas de acero. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Correcto? Acá. Ejemplo de una sección rectangular, ya dándole unas varillas de acero, ¿no? Recuerden que esto es una
el momento, este es el momento nominal resistente de esa sección de concreto, pero para una distribución de acero simple, ¿correcto? Solamente para acero a tracción. Luego vamos a ver cuando colocamos acero por acá, vamos a ver que ese acero se va a comprimir, ¿correcto? Pero eso lo vamos a ver luego. Hasta ahí todo quedó claro. ¿Hay alguna duda adicional? Vamos a pasar un poco a algún cálculo de una sección en específico. ¿Hasta ahí está todo bien? ¿Alguna consulta? No sé. ¿Sí? Bacán. Está todo bien entonces. Ya, entonces. Veamos. Veamos por acá. Tengamos una sección así. Esta va a ser una sección de 40 por el alte bruto de, digamos, 40 por 70. Pero estamos hablando de centímetros. ¿Ya? ¿La cero de cuánto sería? A ver. Correcto. Digamos, vamos a tener por acá unas varillas. ¿Está? Tenemos unas 4 varillas de 1 pulgada. Correcto. Acá algo muy importante. Hay que ya ir memorizándose un poco digamos, las varillas, ¿correcto? Las varillas y sus diámetros, digamos, sus áreas transversales, porque eso puede ser muy importante, ¿ya? A ver, no sé si lo he puesto acá. Esto vamos a verlo en un momentito, correcto. Acá, esto de acá. Ya, hay que ir, digamos, hay que ir viendo esto, correcto, muy importante esto, correcto, de la varilla de acero, muy importante, ¿ah? Muy importante. Varía, por lo general, algunos, por ejemplo, en algunos programas de cómputo sale el número 3, 4, 5, 6. Lo simplemente tienen que dividirlo entre 8, ¿no? 3 octavos, 4 entre 8, un medio, 5 octavos, etcétera, 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 ¿no? ¿Correcto? Entonces es muy importante, principalmente, más que el peso y el diámetro, diría yo, el área, ¿ya? El área de la sección transversal en centímetros cuadrados, ¿correcto? 3 octavos 0,71, 1,27, 2,85, 5,07, etcétera, 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 ¿correcto? Eso es muy importante que ustedes se puedan memorizar. ¿Está bien? Eso es muy importante. Ya con un poco de práctica ustedes ya se van a ir memorizando estas áreas, pues, ¿no? Entonces acá está. Tenemos 5 varillas, 5 phi de 1 pulgada, ¿correcto? 5 phi de 1 pulgada. Además, nos indica que lo siguiente. Tenemos estribos de 3 octavos, ¿correcto? Estribos de 3 octavos y además que el recubrimiento igual a R igual a, ¿cuánto sería acá? 4 centímetros, ¿correcto? Eso está normado también, por si acaso. Eso lo tenemos nosotros en la normativa. El recubrimiento de concreto, ¿correcto? El recubrimiento. ¿Está? El estribo es ese acero transversal que va justamente en la sección. Y el acero que estamos calculando nosotros es el acero longitudinal, a lo largo de la sección. ¿Correcto?
Ese estribo, luego, más adelante vamos a ver cómo se calcula. Ya, eso para hacer eso va a ser más adelante. ¿Correcto? Lo que estamos ahora nosotros calculando es lo siguiente. ¿No? Lo que estamos calculando es lo siguiente. Vamos a ver, voy a colocar primero el estribo. El estribo está así más o menos. ¿Correcto? Así. Por acá va a tener su ganchito, pero bueno, ¿ya? Más o menos así. Ese es el estribo, ¿correcto? O sea, lo que en realidad nosotros estamos calculando es esta área de acero. Perdón, dicho, lo que vamos a calcular con respecto a estas áreas de acero, el momento resistente. ¿Cierto? Que tener en cuenta eso. Si nosotros esto lo vemos así, si por ejemplo, para que quede claro, ¿ya? Porque quiero que esto quede muy, muy claro. ¿Ya? Esa es la sección así en 3D. El estribo está así, correcto, así, ¿ya? Y lo que yo pretendemos calcular un momento resistente va a ser con respecto a estos aceros que están por acá, pues, ¿no? Correcto, así. Los aceros longitudinales. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros pretendemos, calcular un momento resistente con respecto a esos aceros. ¿Está bien? Eso es lo que queremos calcular nosotros. Por tanto, nos dan como dato eso, estribos, recubrimiento, ¿correcto? Y nosotros debemos calcular cuánto es el peralte efectivo. Acá no nos dan, ¿correcto? Nosotros debemos saber cuánto es el peralte efectivo. Para el cálculo de esto, digamos, de este peralte efectivo, vamos a ir a lo siguiente. Dibujamos la sección, ¿correcto? Dibujamos la sección, digamos, de un poquito, de una forma algo exagerada, no tampoco, no bastante. Perfecto. Dibujamos el estribo, también algo exagerado, ahorita vamos a ver por qué, así. Correcto. Y dibujamos las varillas. Correcto. Les comentaba hace un momento, ¿qué viene a ser el peralte efectivo? Viene a ser la distancia de la fibra de concreto más comprimida hacia a la línea o al centro de gravedad de la línea de aceros de refuerzo que tenemos en la sección. ¿Correcto? Por tanto, tenemos lo siguiente. Este valor de acá es el famoso recubrimiento. El recubrimiento no es más que la distancia entre la cara externa del concreto hacia la cara externa del estribo. ¿Correcto? El estribo es lo que está de rojo. Por tanto, esta es la cara externa del concreto y esta es la cara externa del estribo. Por tanto, eso es el recubrimiento. La cara externa del concreto, la cara externa del estribo, por tanto, eso también viene a ser R. Arriba también pasa lo mismo. ¿Correcto? Ese viene a ser el recubrimiento. Según la norma que nos indica acá, concreto no preesforzado, que no sé cuánto. El recubrimiento, por ejemplo, mire, para concreto contra el suelo, para zapatas principalmente, ¿correcto? Luego concreto para vigas y columnas, armadura principal, estribos y espirales, el recubrimiento es 4 centímetros. Para losas,
lo que se ve ahí, y, ¿correcto? Entonces, en este caso nosotros tenemos 4 centímetros, ¿correcto? 4 centímetros de recubrimiento. Ahí está, la figurita también lo indica cómo está el recubrimiento. Ya está. ¿Qué más? Nosotros también conocemos esta dimensión de acá, que viene a ser el diámetro del estribo, ¿correcto? Eso viene a ser el diámetro del estribo, pues. Y además, las líneas de este centro de gravedad de los aceros, todos los aceros son de 1 pulgada, ¿correcto? Por tanto, si son, digamos, lo agrandamos así, ¿no? Todos son de 1 pulgada, por tanto, su centro de gravedad, ellos están apoyados en el mismo estribo, ¿no? Así. Perdón, acá, perdón, para, yo quiero que se note bien esto. Ahí, correcto. Por tanto, esta distancia del centro de gravedad, o sea, del centro de esos aceros, que son circunferencias, esto va a ser el radio, ¿correcto? Esto va a ser el radio del acero principal. Vamos a llamarle S, ¿no? El acero principal, así, RS. ¿Correcto? Ya está. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Bueno, todo lo que vamos a hacer es calcular el peralte.